Yo nunca pensé que sería viuda a los 34 años, pero aquí estoy, sentada en la mesa de mi cocina a las 7 de la mañana, intentando que mi hijo de 7 años se aliste para el colegio mientras aguanto las ganas de llorar. Han pasado 8 meses desde el accidente en la obra que se llevó a Marco, pero a veces se siente como si hubiera sido ayer. Los primeros meses después de su muerte fueron una mezcla borrosa de papeles, trámites, lágrimas y noches sin dormir en las que todo dolía. La verdad, no sé cómo habría sobrevivido sin Sara y Jaime, mis suegros. Ellos han sido mis ángeles. Desde casi el principio se encargan de recoger a Tomás del colegio todos los días para que yo pueda concentrarme en el trabajo. Después paso por su casa a buscarlo y siempre me reciben con café recién hecho y alguna historia de lo que Tommy les contó en el carro. Y cada vez, sin fallar una sola semana, intentan darme dinero. De verdad, Sara, no puedo aceptar esto, le dije la semana pasada, empujando de regreso el sobre que intentó meter a escondidas en mi bolso. Ella me miró con esos ojos dulces que siempre me desarman. Daniela, mi amor, queremos ayudarte, insistió, cerrándome la mano sobre el sobre. Sabemos que la aseguradora pagó bien, pero igual, eres familia. Déjanos hacer esto. Tenía razón con lo del seguro. La empresa y el seguro de riesgos laborales terminaron pagando casi 600 millones de pesos después de la muerte de Marco. Entre eso y mi sueldo como gerente de marketing, estamos estables económicamente, al menos en el papel. Pero con Sara y Jaime nunca ha sido cuestión de dinero. Con ellos se trata de la forma en que aman a Tommy, de cómo me preguntan cómo estoy de verdad, no solo por cumplir. Si mis propios padres fueran la mitad de cariñosos que ellos, mi vida sería muy distinta. Mamá y papá siempre dejaron clarísimo que mi hermana mayor, Raquel, era la hija perfecta, la niña dorada, la que nunca se equivoca. Y ahora extienden ese favoritismo a los hijos de Raquel, mientras miran a mi hijo como si fuera un estorbo muy curioso. El fin de semana pasado fue otro ejemplo perfecto. Tommy estaba emocionado por ver a sus abuelos maternos. Llevaba todo el camino pensando en enseñarles un dibujo de cohetes que había hecho. Pero a los 20 minutos de llegar, ya tenía a mi mamá frunciendo el ceño. ¿Por qué ese reloj hace ese ruido?, preguntó Tommy, señalando el reloj de pie antiguo del comedor, fascinado por el péndulo. ¿Y cómo funciona por dentro? Mamá soltó un suspiro teatral. Daniela, no puedes controlarlo, dijo, rodando los ojos como si mi hijo tuviera 15 y no 7. Siempre está con preguntas de todo, de todo, de todo. Los hijos de Raquel nunca nos dan tantos problemas, añadió papá, sin levantar la mirada de su portátil. Luego se giró hacia Tommy. Ven, Tomás, mira, te pongo unos juegos aquí, mejor juega y ya. Pero Tommy no quería juegos, quería conversar, entender, conectar con sus abuelos. Mientras tanto, los 3 hijos de Raquel estaban en una esquina del salón, con la cara pegada a sus celulares, casi sin saludar a nadie. Y aún así, para mis padres, ese era el comportamiento ideal. Niños silenciosos, apagados, fáciles de ignorar. Yo he aprendido a morderme la lengua desde hace años. Ser la hija menos querida te entrena para eso. Crecí escuchando comparaciones, críticas veladas y elogios desbordados para Raquel, así que ya casi no me sorprende nada. Ahora solo sacudo la cabeza y me quedo callada cuando comienzan a hablar de lo maravillosa que es Raquel como madre, mientras encuentran defectos en todo lo que yo hago. Al menos, eso sí, de vez en cuando aceptan ayudar con Tommy. Lo recogen si tengo una reunión tarde y Sara y Jaime no pueden. No es que lo hagan con gusto, pero lo hacen. Y yo agarraba esas migajas de apoyo como si fueran un banquete. Esa noche que lo cambió todo, se suponía que iba a ser solo otra cena de martes en casa de mis padres. Las señales de advertencia estaban ahí desde el momento en que crucé la puerta. Mamá había preparado mi lasaña favorita, con bastante queso y salsa casera, cosa que casi nunca hace a menos que quiera algo. Papá estaba extrañamente conversador, preguntando por mi trabajo, por Tommy, por cómo me sentía, como si de repente le interesara mi vida. Yo sabía que estaban construyendo algo,
Solo no sabía qué. Daniela, dijo mamá al fin, cortando su lasaña en cuadraditos perfectos sin mirarme directamente. Hay algo que te hemos querido preguntar. Sentí una punzada en el estómago, pero igual asentí. ¿Cuánto fue lo que te pagaron por el seguro de vida de Marco? La pregunta me cayó como una bofetada. Casi me ahogo con el sorbo de agua que acababa de tomar, porque jamás pensé que me lo soltarían así, tan directo. Tal vez fue el impacto, o tal vez estaba cansada de esconder cosas, pero decidí responder sincera. Casi 600 millones de pesos, dije en voz baja, dejando el tenedor sobre el plato. El tenedor de mamá golpeó la porcelana con un sonido seco. La cabeza de papá se levantó tan rápido que pensé que se iba a torcer el cuello. Los dos me miraban como si acabara de anunciar que me había ganado la lotería. Bueno, dijo mamá, acomodando la servilleta con toda calma. ¿Y qué piensas hacer con todo ese dinero? Sentí el peso de sus expectativas como una piedra sobre el pecho. Lo invertí, expliqué, intentando que la voz no me temblara. Es para el futuro de Tomás, para que pueda estudiar en una buena universidad y tal vez ayudarlo a comprar un apartamento cuando sea grande. Era algo que Marco y yo siempre... Pero eso es muy a futuro, me interrumpió papá, agitando la mano como si yo estuviera hablando de una fantasía. Tienes que pensar en el presente, Daniela, en ti, en tu familia. Cuando dijo tu familia, supe que no hablaba de Tommy. Conozco ese tono demasiado bien. Es el mismo tono que usaron cuando ayudaron a Raquel con la cuota inicial de su casa, o cuando pagaron sin dudar la boda enorme que ella quiso. Con ese dinero podrías ayudar mucho ahora mismo, añadió mamá, inclinándose hacia adelante, los ojos brillando. Podrías ayudar a tu familia, a gente que lo necesita hoy, no guardarlo todo para un futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar. Ya no quiero hablar de mi dinero. La corté, esta vez más fría de lo que pretendía. La mesa quedó en un silencio pesado. Papá se recostó en la silla con esa cara de decepción que conozco desde niña, como si yo estuviera fallando en un examen inventado por ellos. Mamá apretó los labios hasta convertirlos en una línea delgada, señal clara de que venía castigo emocional. El resto de la cena se fue en frases cortas, comentarios sobre el clima y los precios del mercado, el tipo de charla vacía que se usa para tapar una bomba sin desactivarla. Yo pensé que ahí iba a terminar todo, que como siempre me harían la ley del hielo un mes. En lugar de eso, mamá me llamó apenas una semana después. Vamos a hacer una cena familiar el domingo, anunció con una voz cálida, como si nada hubiera pasado. Raquel viene con los niños, y tu papá está emocionado. Tienes que venir, mija. Algo en su tono me puso nerviosa, pero igual dije que sí. Siempre digo que sí. Cuando llegué ese domingo, Raquel ya estaba allí con sus 3 hijos, cada uno pegado a su pantalla como siempre. Nos sentamos a la mesa y casi de inmediato, Raquel empezó a hablar de los precios que suben, de las facturas, de lo difícil que está todo. Es que todo está carísimo, suspiró, pasándome el plato con papas al horno. Tus padres y yo apenas logramos mantener una vida normal, ya ni sabemos de dónde recortar más. Mamá asintió, secándose los ojos con la servilleta. Las verduras, la luz, el gas, todo sube, se lamentó, como si fuera la única del país pagando servicios. Papá movió la cabeza con gravedad, como si dirigiera una tragedia griega. De repente, Raquel carraspeó y se acomodó en la silla, como quien se prepara para dar un discurso importante. He estado pensando, anunció, mirando alrededor de la mesa con esa expresión de superioridad que tiene desde que éramos niñas. Daniela y yo deberíamos ayudar a mamá y papá económicamente. Yo puedo mandarles 1.000.000 de pesos al mes, dijo, suspirando teatralmente. Ojalá pudiera más, pero ya sabes cómo es. Javier es el único que trabaja y con 3 niños. Dejó la frase en el aire para que todos sintieran lástima. Luego giró la cabeza y me sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Pero tú, Daniela, tú sí deberías mandarles 2 millones al mes. ¿Perdón? Casi escupí el agua. Es lógico, siguió Raquel,
sin darme tiempo a reaccionar. Ganas bien en tu trabajo, solo tienes un hijo que mantener. Y con tu situación, tienes otros ingresos ahora. No se atrevió a decir, te quedó la plata del muerto. Pero todos escuchamos esa frase flotando en el aire. Me hirvió la sangre. Quise gritar que era viuda, que no tenía el sueldo de un marido, que ese otro ingreso estaba destinado al futuro de nuestro hijo. Mamá ya estaba aplaudiendo, feliz, como niña en Navidad. Ay, mis niñas, no saben lo que esto significa para nosotros, exclamó. Papá sonreía como si acabara de ganar la lotería, no como si estuviera aceptando ayuda de una hija en duelo. Me miraban esperando mi confirmación. Me senté ahí, entre la rabia y la costumbre, viendo sus caras ansiosas. Toda mi vida había tratado de conseguir su aprobación, como si fuera una medalla que siempre le daban a Raquel. Y ahora, al fin, tenía la sensación de que podía ganarla, pero con precio marcado. Las palabras de rechazo se murieron en mi garganta. Está bien, me escuché decir, casi en automático. Lo hago. El primer giro duele más que todos los demás. Ver cómo salen 2 millones de tu cuenta en cuestión de segundos, sabiendo que los estás entregando a personas que nunca estuvieron de tu lado, es un golpe que no se olvida. Me repetí que valdría la pena si con eso conseguía más apoyo con Tommy, más interés, más cariño. Era una ilusión. Esa fantasía se desmoronó rápido. Mamá, ¿puedes recoger a Tommy del colegio hoy? Le pregunté un jueves, semanas después de comenzar con las transferencias. Sara tiene una cita con el médico y yo tengo reunión hasta tarde. Uy, mi amor, lo siento, dijo mamá por teléfono, con voz de mártir sufrida. Tengo un dolor de cabeza horrible, ya sabes cómo se me ponen las migrañas. Así empezó el patrón. Cada vez que necesitaba que cuidaran a Tommy, aparecía una excusa nueva. Mamá estaba ocupada, cansada, tenía vueltas que hacer, la espalda mal, o simplemente no se sentía con ánimo. Pero los 2 millones de pesos salían de mi cuenta como reloj, sin retrasos, sin dolores de cabeza. Un jueves especialmente frustrante, después de que mamá me dijera que no podía cuidar a Tommy porque creía que se estaba enfermando, llamé a Sara casi desesperada. Claro que sí, mi niña, nosotros lo recogemos, dijo sin pensarlo un segundo. Jaime ya va para el colegio, le encanta conversar con él en el carro. Últimamente Tommy no deja de hablarle del proyecto de ciencias que están haciendo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla de mi computador hasta que las letras se difuminaron. 1000 veces había dicho gracias. Esta vez aguanté las lágrimas sola en mi escritorio, pensando en cómo esos 2 millones al mes no compraban ni siquiera una tarde de abuelos presentes. Mientras tanto, mis suegros lo daban todo sin pedir nada. Diciembre se nos vino encima sin que me diera cuenta. Siempre pasábamos Navidad en casa de mis padres. Era la tradición desde que Marco y yo nos casamos. Toda la familia se reunía ahí, con comida, regalos y recuerdos. La llamada llegó exactamente una semana antes de Nochebuena. Estaba ayudando a Tommy con las tareas de matemáticas cuando el celular empezó a vibrar con el nombre de mamá en la pantalla. Daniela, mi amor, empezó con ese tono exageradamente dulce que siempre precede a malas noticias. Sobre la noche del 24, hemos decidido hacer algo diferente este año. Vamos a hacer una fiesta solo para adultos, sin niños. El lápiz que tenía en la mano se partió en 2 entre mis dedos. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Es que queremos algo más sofisticado este año. Siguió hablando, como si estuviera cambiando el sabor de la cena y no la esencia de la Navidad. Ya sabes, vino, conversación de adultos, sin niños corriendo por ahí. Pero es Navidad, protesté, apartándome un poco para que Tommy no escuchara. ¿Y qué se supone que haga con Tommy? Eso es fácil, respondió ligera, casi alegre. Lo dejas con Sara y Jaime. Ellos estarán felices de tenerlo, seguro. Y tú te vienes por aquí como a las 7. Después de colgar me quedé mirando a Tommy, que seguía concentrado en sus multiplicaciones, sacando la lengua igual que hacía Marco cuando se concentraba. Él no tenía idea de que su abuela materna
Acababa de desinvitarlo de la Navidad familiar. El corazón se me encogió. Pasé la semana entera debatiéndome qué hacer. Ir sin él me parecía traición. No ir me parecía demasiado dramático, casi una ruptura total. Al final pensé en una especie de compromiso. Dejaría a Tommy con Sara y Jaime unas horas. Iría a casa de mis padres a saludar, entregar los regalos, mostrar la cara por obligación. Luego regresaría a celebrar de verdad con mi hijo y mis suegros. La noche del 24 llegué a la casa de mis padres sola, con una bolsa llena de regalos envueltos con cuidado. La entrada estaba llena de carros, más de los que solemos ser en reuniones normales. Mientras subía las escaleras escuché risas, música de Navidad y el ruido de muchas voces mezcladas. Abrí la puerta y por un segundo sentí que el mundo se inclinaba. La casa estaba llena de familiares, tíos, tías, primos, todo el mundo hablando y comiendo. Pero eso no fue lo que me paralizó en la entrada. Fue ver a los niños. Corrían por la sala con gorritos de papel sobre la cabeza, jugando con serpentinas y galletas. Reconocí a los 3 hijos de Raquel cerca del árbol, uno peleándose por el control del televisor, otro con un juguete nuevo, el tercero corriendo con una corona dorada en la frente. Vi también a los hijos de mi prima Linda, metiendo la mano sin vergüenza en la bandeja de galletas navideñas. Más allá estaban los mellizos de mi primo Marcelo y la adolescente de mi prima Susana mirando el celular comiendo dulces sin parar. La sala estaba llena de niños, todos los niños, menos el mío. Me quedé congelada en la puerta, con la bolsa de regalos colgando floja de mi mano, mientras la realidad se me clavaba en el pecho. Esto no era una fiesta solo para adultos. Era una fiesta donde solo Tommy no era bienvenido. Mi tía Carolina fue la primera en verme. «Daniela, mi cielo», dijo, acercándose a darme un abrazo. Luego miró alrededor buscando una cabecita pequeña. «¿Y Tomás? No me digas que está enfermo en Nochebuena». Antes de que lograra responder, escuché la voz de mi primo Pedro desde el comedor. «Sí, ¿dónde está nuestro pequeño científico?», preguntó, acercándose con una sonrisa. Mi hijo está desesperado por mostrarle su nuevo juego de química. Más familiares se acercaron, todos preguntando lo mismo. ¿Por qué viniste sola? ¿Qué pasó con Tommy? Cada pregunta era un cuchillo. No podía dar una respuesta que yo misma no entendía. A través del ruido, vi a mamá en la cocina, acomodando galletas en una bandeja con motivos navideños, como si todo fuera perfectamente normal, como si no hubiera tomado la decisión consciente de excluir a su único nieto materno. «Permiso», murmuré, abriéndome paso entre abrazos y sonrisas. Mis pies me llevaron a la cocina casi sin pensar, con la rabia subiendo a cada paso. «Mamá», dije, con la voz baja pero firme, ¿podemos hablar en privado? Algo en mi tono hizo que dejara la bandeja en la mesa. La conduje por el pasillo, lejos de las miradas, hasta que quedamos solas. «Tú me dijiste que esta era una fiesta solo para adultos», empecé, intentando controlar el temblor en la voz. «Me pediste específicamente que no trajera a Tommy. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Raquel? ¿Por qué están todos los otros niños?» Mamá se enderezó el suéter navideño, evitando mirarme directamente. «Eso es diferente», dijo al fin. «¿Diferente cómo?», pregunté ya sin paciencia. «Esos niños saben comportarse en reuniones formales», dijo, haciendo un gesto vago hacia la sala. «Son bien educados, no hacen preguntas incómodas todo el tiempo». La miré incrédula. «Tomás es uno de los niños más educados que conozco», respondí, sintiendo el corazón acelerarse. «Sus profesoras siempre elogian su comportamiento. Sara y Jaime viven diciendo lo orgullosos que están de lo respetuoso que es». «Ah, sí, Sara y Jaime», me interrumpió mamá rodando los ojos. «Ellos lo consienten demasiado, le alimentan esa manía de preguntar todo, de cuestionarlo todo. Los otros niños se merecen estar aquí más que él, saben cuál es su lugar». Justo en ese momento, se escuchó un alboroto en el comedor. El hijo menor de Raquel, Kevin, había agarrado un puñado de huevitos rellenos
y se los estaba lanzando a su hermana. Los huevos cruzaron el aire y terminaron reventándose en el vestido nuevo de Emilia, que empezó a gritar. Algunos invitados se rieron, otros corrieron a limpiarla. La bandeja quedó hecha un desastre. Volví a mirar a mi mamá. Sí, se nota muchísimo quiénes son los bien educados, dije, levantando una ceja. Mamá apretó la mandíbula. Eso son cosas de niños, murmuró. Pero que Tomás ande todo el tiempo con preguntas, eso es comportamiento inaceptable. No seas tan dramática, Daniela. Está mejor con Sara y Jaime, no te hagas. Me voy, anuncié, dándome la vuelta hacia la puerta. Voy a regresar con mi hijo. Mamá se encogió de hombros, mirando sus uñas como si se las estuviera revisando. Haz lo que quieras si quieres armar un drama, dijo fría, pero deja tus regalos bajo el árbol antes. Los vamos a abrir después de la cena. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Me quedé parada unos segundos, escuchando la música navideña de fondo, los gritos de los niños, las risas de los adultos. Y de golpe supe que no iba a seguir tragándome todo en silencio. Antes de que pudiera arrepentirme, caminé hacia el centro de la sala, donde todos estaban reunidos. Aclaré la garganta con fuerza. El sonido cortó la conversación y hasta la música pareció bajar de volumen. Las cabezas se voltearon, las voces se fueron apagando una a una, hasta que todos me miraban. Varios me han preguntado, ¿por qué vine sola esta noche? Empecé, sorprendida de lo firme que salía mi voz. ¿Por qué Tomás no está aquí, celebrando Navidad con su familia? Vi a Raquel moverse en mi dirección, pero levanté la mano. Déjame terminar. Estoy aquí sola porque hace una semana mi mamá me llamó para decirme que esta iba a ser una fiesta solo para adultos. Me pidió explícitamente que no trajera a mi hijo. Se escuchó un murmullo general. ¿Qué?, exclamó una de mis tías. Pero si todos trajimos a los niños, dijo mi tío Esteban confundido. Nosotros nunca supimos que había una prohibición para los niños, añadió mi tía María. Mamá dio un paso hacia mí, la cara roja. Daniela, este no es el momento, susurró por lo bajo. Creo que es exactamente el momento, respondí, ya sin bajar la voz. Porque aquí no hubo una prohibición para niños. Hubo una prohibición para un solo niño, para mi hijo. Para Tomás, que al parecer no es lo suficientemente bueno para la Navidad de esta familia. La sala entera enmudeció. Vi caras de sorpresa, de desaprobación dirigida a mis padres. Niños mirando sin entender pero sintiendo la tensión. Y eso ni siquiera es lo peor, continué, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Mientras mi hijo no es bienvenido a esta celebración, yo he estado mandándoles a mis papás 2 millones de pesos cada mes. Y Raquel, aquí presente, supuestamente les manda 1 millón mensual también. La cabeza de Javier se giró hacia su esposa como un resorte. ¿Qué millón?, preguntó, con la voz cortada. ¿De dónde sale ese millón si apenas nos alcanza para las cuentas? El color desapareció de la cara de Raquel, que empezó a mirar de un lado a otro, buscando una salida. Balbuceó, yo en realidad nunca llegué a mandar el dinero. Mamá y papá me pidieron que dijera que estaba mandando 1 millón para que Daniela se sintiera obligada a ayudar también. Me dijeron que así iba a entender que no era la única que ayudaba. El silencio que siguió fue más fuerte que los gritos. Fue un silencio de comprensión, de piezas encajando, de máscaras cayendo. ¿Me estás diciendo? La voz de mi tía Carolina sonó clara atravesando la sala. ¿Que estuviste engañando a tu propia hija para sacarle plata? ¿Que tú y Raquel con su cuento la usaron como cajero automático mientras trataban a su hijo como basura? Eso ya es demasiado bajo, incluso para ustedes. La sala explotó en voces, unas indignadas, otras pidiendo explicaciones, otras cuchicheando sin disimulo. Raquel intentaba hablar con Javier, que estaba cada vez más pálido y más enojado. Mis padres se quedaron clavados junto al árbol viendo cómo su fachada se desmoronaba frente a toda la familia. Levanté la mano otra vez, buscando un último silencio. Solo quiero decir una cosa más, continué, cuando las voces bajaron de intensidad. Desde este momento,
Ya no les voy a mandar un peso más. Y tampoco voy a seguir manteniendo ninguna relación con ustedes ni con Raquel. Se acabó. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Dejé la bolsa de regalos junto al marco, sin mirarla. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí sonó como el final de un capítulo que deberíamos haber terminado hace años. Me senté en el carro y saqué el celular con manos temblorosas. Abrí la aplicación del banco. Con unos cuantos toques cancelé la transferencia automática a la cuenta de mi mamá. Sentí como si me hubiera quitado una cadena del cuello. El camino hasta la casa de Sara y Jaime se me hizo largo y corto a la vez. Cuando estacioné frente a su casa, pude ver por la ventana a Tommy, de pie en una silla, ayudando a Sara a decorar galletas navideñas. La imagen me hizo arder los ojos. Entré y fui recibida con olor a canela, risas y música suave. Pasamos el resto de la noche con ellos, decorando galletas, cantando villancicos, viendo cómo Tommy se emocionaba, ayudando a Jaime a montar el pesebre en la sala. Ahí entendí algo. Eso era lo que debía sentirse la familia. Así se siente el hogar. A la mañana siguiente, mientras Tommy aún dormía rodeado de los regalos que el niño Dios le había dejado, sonó mi celular. Era la tía Carolina. «Te llamo para contarte cómo terminó todo anoche», dijo sin rodeos. «Después de que te fuiste, eso fue como si se hubiera roto una represa. Tu tío Miguel se levantó y dijo que no podía quedarse un minuto más en esa casa. Luego se fueron María y Esteban con sus hijos, y después todos los demás empezaron a ponerse los abrigos. Muchos se fueron sin siquiera despedirse de tus padres, y otros se fueron diciendo en voz alta cosas nada bonitas sobre manipular a los hijos y la vergüenza familiar». «¿Y Javier?», pregunté en voz baja. «Estaba furioso», respondió ella. «Empacó a los niños ahí mismo y le dijo a Raquel que necesitaba tiempo para pensar en el matrimonio, que se iba con los niños a casa de sus papás a pasar lo que quedaba de Navidad. Raquel estaba hecha un mar de lágrimas, tus padres intentando apagar incendios, pero ya era tarde». Escuché su respiración al otro lado de la línea. «Quiero que sepas algo, Daniela», añadió. «Estamos de tu lado. Lo que te hicieron a ti y a Tomás no tiene perdón». Después de colgar, me quedé sentada en la cama, dejando que toda esa información encontrara su lugar en mi cabeza. El celular volvió a vibrar casi de inmediato. Eran mensajes de mamá, de papá y de Raquel. Todos decían alguna versión de lo mismo. «Lo sentimos, nos equivocamos, hablemos, podemos explicarlo». Los leí una sola vez. Luego, los archivé sin responder. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó tranquila, como un suspiro largo después de meses de tensión. Tommy y yo cenábamos seguido con Sara y Jaime, jugábamos juegos de mesa, veíamos películas de fin de año. Era una vida sencilla, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. El 31 por la mañana, cuando estaba preparando algo de desayuno, sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a mamá y papá en la puerta, con un paquete grande envuelto en papel brillante. El corazón me empezó a latir fuerte. Dudé unos segundos, pero al final abrí la puerta. Me quedé en el marco, sin invitarlos a pasar. «Sabemos que estás en casa, Daniela», dijo mamá, con la voz amortiguada por la puerta, antes de que la abriera. «Solo queremos hablar». Papá levantó el paquete, mostrando el logo de una tienda de electrónicos muy cara en el papel. «Es para Tomás», dijo. «No lo necesita», respondí sin alargar la mano. Mamá dio un paso hacia mí. «Por favor, mi amor», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Sabemos que nos equivocamos, que lo que hicimos con Tomás fue terrible, y lo del dinero, y todo. Queremos que sepas que estamos realmente arrepentidos», añadió papá apurándose. «Y que esto no tiene que ver con la plata que nos mandabas. De verdad nos sentimos mal por todo». Los miré a los dos, con calma, como si estuviera viendo a dos desconocidos. «¿Están arrepentidos porque entienden que lo que hicieron estuvo mal?», pregunté despacio. «¿O están arrepentidos porque ahora toda la familia sabe lo que hicieron y no les hablan?». Se miraron entre ellos, buscando la respuesta en los ojos del otro.
En esa mirada vi la respuesta. ¿Saben qué? Dije al fin. Creo que es mejor que se vayan. No les creo. Y ya no confío en ustedes. Pero somos familia, protestó mamá, con lágrimas resbalándole por la cara. Eso no es ser familia, negué con la cabeza. La familia no manipula, no excluye a un niño de Navidad, no conspira para sacarle dinero a una hija en duelo. Eso que hicieron no es amor, es otra cosa. Se quedaron un momento ahí, como esperando que cambiara de opinión. No la cambié. Al final se dieron la vuelta, aún cargando el regalo que nunca acepté, y caminaron hasta el carro. Los vi irse por la ventana, y lo que sentí no fue tristeza, fue alivio. En los meses que siguieron me mantuve firme en mi decisión. No contesté llamadas ni respondí mensajes. Bloqueé el número de Raquel. El dinero que antes se iba en transferencias mensuales empezó a irse directo a una cuenta de ahorros a nombre de Tomás, para su futuro. Es curioso lo que pasa cuando sacas a la gente tóxica de tu vida. De pronto hay espacio para otras relaciones. Tía Carolina empezó a invitarnos a comer los domingos. Tío Miguel y su esposa nos llamaron para hacer asados en el patio, donde Tommy podía correr y jugar con sus primos sin sentirse fuera de lugar. Todos hacían un esfuerzo consciente por incluirlo, por preguntarle qué le interesaba, por escucharlo de verdad. «Mamá, ¿por qué la piscina de tío Miguel huele raro?», preguntó un día de verano, arrugando la nariz. «Es por el cloro, campeón», respondió tío Miguel, adelantándose con una sonrisa. «Es un químico que mantiene el agua limpia, y cuando se mezcla con otras cosas pasa algo que se llama reacción». Tommy lo miraba con los ojos muy abiertos. Se sentó a su lado, absorbiendo cada palabra, lanzando más y más preguntas. Yo los observé desde la mesa, con un vaso de jugo en la mano, y sentí algo crecer en el pecho. Mi hijo estaba floreciendo. Florecía con gente que lo quería como era. Con gente que no necesitaba que fuera silencioso para quererlo. Empezó a llamar a Sara y Jaime abuelos, sin más apellidos ni aclaraciones. Y ellos siguieron siendo nuestro puerto seguro, nuestra casa cuando el mundo se sentía demasiado frío. Entendí por fin que a veces la familia no es la que te toca, es la que eliges cuidar, y la que te elige a ti, sin condiciones.